Un circuito en general se va a componer de un sistema que lo que hace es precisamente eso, o tener flujo de la corriente, o transformar la corriente, o acumular la corriente. ¿Ok? Estos dispositivos que se colocan dentro de un circuito precisamente para lograr cualquiera de estas, digamos, de estas acciones, se puede conectar tanto en serie como en paralelo. ¿Okay? Entonces vamos a ver conexiones en serie, que puede estar en serie o en paralelo. Conectar un circuito en serie o conectarlo en paralelo, pues va a tener unas ventajas y va a tener unas desventajas. Entonces vamos a ver por qué en un circuito eléctrico se va a conectar en serie y por qué se va a conectar en paralelo. Inicialmente vamos a ver la conexión de fuentes en serie. Entonces, vamos a ver por qué en ciertos circuitos podemos conectar dos fuentes en serie o podemos conectar dos fuentes en paralelo. ¿Ok? Entonces, definimos una conexión en serie. Se define una conexión en serie cuando los dos elementos o cuando los elementos están en el mismo hilo conductor. ¿Ok? Dos fuentes están en serie cuando están conectadas en el mismo hilo conductor. De tal forma que el polo positivo de una fuente conecta con el polo negativo de la otra fuente. Entonces, esto ocurre cuando nosotros tenemos, imaginémonos una batería donde yo tengo un polo positivo y un polo negativo, y tengo una segunda batería donde vuelvo a tener el polo positivo y el polo negativo. Entonces podemos decir que están conectadas en serie si el hilo conductor se encuentra de esta forma. ¿Ok? El polo positivo está conectado con el polo negativo de la otra fuente. ¿Ok? Por convención, chicos, por convención, no porque realmente sea así, pero por convención se considera que lo que fluye dentro de un circuito son cargas positivas. ¿Ok? ¿Eso qué me dice? Que si este es el polo positivo y yo tengo una carga positiva, entonces recuerden que por fuerzas entre cargas, sabemos que positivo con positivo, ¿qué pasa? Se repelen, ¿cierto? Si se repelen, lo que va a ocurrir es que esta carga va a empezar a moverse en este sentido. ¿Ok? Y para que exista un circuito cerrado, entonces lo que debe ocurrir es que nuestro circuito debe estar de esta forma, de tal manera que la carga va a empezar a moverse de esta manera. ¿Ok? Entonces llegar aquí, recuerden, el polo positivo lo que hace es elevar su voltaje para que la carga adquiera mayor energía potencial. Cuando pasa por aquí, vuelve y se eleva, ¿sí? Y vamos a tener este circuito, ¿ok? De esta forma, la carga se va a mover durante todo o entre todo el circuito eléctrico, ¿ok? En ese sentido.
Vuelvo y repito, es por convención que se considera que las cargas que fluyen dentro de un circuito eléctrico son cargas positivas. Porque ya sabemos o es conocido que realmente lo que se mueve dentro de un circuito eléctrico son cargas negativas, no las positivas. ¿Ok? Y vuelvo y repito, por fuerzas de atracción y de repulsión, entonces lo que vamos a tener es que el flujo de la carga va en este sentido, siempre de sentido positivo hacia el sentido negativo de la fuente. ¿Ok? Ventaja entonces que tiene conectar dos fuentes en serie es que se puede elevar el voltaje. ¿Ok? Si yo tengo una fuente que es como una pila, que por ejemplo las pilas normales, las pilas de los controles de televisión son de 1,5 voltios. Cuando yo conecto dos pilas en serie, lo que estoy obteniendo es que el circuito esté trabajando a 3 voltios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se están sumando las fuentes o los voltajes de las dos fuentes. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, Beneficio, señor. beneficio de conectar dos fuentes en serie, pues efectivamente que el voltaje se eleva. Ahora, ¿cuál es digamos que el inconveniente que tiene de conectar dos fuentes en serie? Es que las dos fuentes están trabajando al mismo tiempo y si están trabajando al mismo tiempo, pues ambas se van a desgastar al mismo tiempo. Entonces, por eso es que los fabricantes los fabricantes de las fuentes nos recomiendan que cuando vayamos a hacer un cambio de una pila, no cambiemos una sola, sino que cambiemos las dos al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque las dos se están gastando al mismo tiempo. Efectivamente, habrán ciertas condiciones que hacen que eventualmente una de las dos se gaste más rápido que la otra. ¿Sí? Si nosotros medimos el valor o mejor, el voltaje que está generándose por una fuente, que entre otras lo vamos a medir, es con un instrumento como este, ¿sí? Que normalmente lo conocemos como un voltímetro, ¿sí? Aunque su nombre correcto no es voltímetro, sino multímetro, ¿sí? Se le dice voltímetro porque mide voltaje, pero él mide muchas otras cosas. Por ejemplo, mide voltaje, mide amperaje, mide los valores de las resistencias, ¿sí? Y hay unos mucho más sofisticados que miden esta intensidad del sonido, intensidad de la luz, ¿sí? Pero esos, vuelvo y repito, son bastante sofisticados, mucho más costosos y pues no son fáciles de conseguir, ¿ok? Bueno, la otra conexión que podemos tener de fuentes es en paralelo, ¿ok? ¿Cómo se conecta el paralelo? Entonces, decimos que dos fuentes están conectadas en paralelo. Dos fuentes están conectadas en paralelo cuando la corriente fluye por dos hilos distintos. ¿Ok? Cuando la corriente fluye por dos hilos distintos. Las fuentes se conectan, de tal forma que el polo positivo de una fuente coincide con el polo positivo de la otra fuente.
y el polo negativo de una fuente con el polo negativo de la otra fuente. Entonces, aquí lo que vamos a tener es una situación como esta. Tenemos polo positivo, polo negativo, y la otra fuente polo positivo con polo negativo. Polo negativo. Entonces, en este caso, se conecta de esta forma. El polo positivo de una con el polo positivo de la otra. Y el polo negativo de una con el polo negativo de la otra. Ahora, ¿cómo se conectan estas dos fuentes al circuito? Porque aquí lo que tengo es solamente conectadas las dos fuentes. Pues lo que vamos a tener es que del polo positivo o de la conexión positiva vamos a tener una conexión al circuito, y del polo negativo vamos a tener otra conexión al circuito. O sea que nuestra corriente va a fluir de esta forma, del polo positivo hacia el polo negativo. ¿Ok? De esta forma tenemos conectadas dos fuentes en paralelo. ¿Listo? Oye, una pregunta. Ahí tenemos dos baterías, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando tenemos, digamos, las dos baterías del carro que uno dice que la recarga? ¿Realmente se recargan o cómo sucede eso, mejor dicho? Lo que pasa es que las baterías de los carros, perdón, están hechas de algunos compuestos, y todas las baterías recargables les pasa lo mismo. O sea, todas las baterías recargables lo que tienen es un compuesto que les permite volver a generar energía. ¿Ok? De todas formas, cuando la energía ha trabajado, perdón, cuando la batería ha trabajado, pues ha perdido parte de esa energía. Recuerda, la energía que le permite subir las cargas eléctricas, ¿sí? Como lo que yo les decía inicialmente, yo soy el que coge la esferita y la sube. Llega un momento donde yo me canso y dejo de subir las cargas, ¿cierto? Lo mismo le va a pasar a la batería. Llega un momento donde ella se cansa y deja de estar generando esa energía para poder hacer mover las cargas. Cuando digamos que por la composición que tienen ellas, que es una composición electroquímica, ¿sí? Lo que ocurre es que se le vuelve a dar las condiciones para que ella pueda volver a acumular la energía. Cuando se conectan dos fuentes, como lo que tú dices, que conectamos dos baterías, ¿sí? Que entre otras, uno tiene que tener mucho cuidado, porque las baterías se deben conectar es en paralelo, no en serie. Porque mira lo que estaría ocurriendo si yo las conecto en serie, que estaría, por más que, así sea que esté bastante descargada la batería, ella va a tener algo de voltaje, ¿cierto? Si nosotros le conectamos una batería que está en buen estado, lo que estaríamos pasando es o sobrecargando el vehículo. Y cuando le damos el starter, es decir, cuando encendemos el vehículo, lo que estaríamos generando es que por todos los circuitos que tiene el carro empiece a fluir un mayor voltaje, y eso generaría un incendio. ¿Sí? Entonces, por eso es que las baterías se deben conectar en paralelo. ¿Ok? Y ahí es donde viene precisamente la condición de ser, de que estamos recargando, lo que tú dices, recargar una batería. Efectivamente, sí. Cuando se le da lo que le llamamos digamos que los mecánicos le dicen reiniciar la batería, lo que le están dando es un suministro de voltaje mínimo para que alcance cierto nivel. En ese instante, la batería no se recarga completamente. ¿Okay? La batería lo que alcanza es sencillamente un mínimo. Lo que ocurre es que los vehículos tienen algo que se llama el alternador. El alternador es un motor que funciona al contrario. ¿Sí? Después hablaremos de eso ya cuando entremos a
electromagnetismo, pero el alternador es un motor que funciona al contrario. Entonces ese motor lo que hace es recibir movimiento y convertirlo en carga, ¿sí? Esa carga se la va suministrando a la batería y de esa forma ella logra llegar al nivel que debe tener, que en un carro deben ser 12 voltios, ¿sí? En un carro normal las baterías funcionan a 12 voltios y todos los elementos del vehículo funcionan a 12 voltios, ¿ok? Cuando el vehículo empieza a funcionar, es decir, cuando el carro empieza a andar, para que él empiece ese movimiento, ¿sí? Lo que ocurre es que lo que se llaman las bujías empiezan a generar una chispa, ¿sí? Y esa chispa es precisamente o viene de las baterías, ¿sí? O sea que esa chispa de todas formas hace que la batería se desgaste, pero el alternador a su vez está suministrando. Entonces, digamos que es un flujo continuo de gaste y, o de desgaste y de recibir nuevamente energía. ¿Ok? Ok, gracias. Listo. Entonces, ya vimos los beneficios y digamos que las dificultades de conectar dos fuentes en serie. Ah, otra cosa. ¿Qué pasa si yo quito, qué pasa si yo quito esta batería que estaba conectada en serie? ¿Qué pasaría si yo la quito? ¿Qué va a pasar con las cargas eléctricas? Tense en cuenta que las cargas eléctricas necesitan ese hilo conductor para poder seguir con el flujo. Entonces, si yo elimino una batería, pues lo que va a pasar es que se interrumpe el circuito eléctrico, ¿cierto? Cosa que no ocurre con las conexiones en paralelo. Cuando nosotros quitamos una fuente que está conectada en paralelo, des en cuenta que la otra fuente puede seguir suministrando tanto el polo positivo como el polo negativo. O sea que no se interrumpe la corriente. ¿Vale? El beneficio entonces de conectar dos fuentes en paralelo es que sirven de sistema de respaldo. Cuando una fuente se gasta, se daña o se desconecta por cualquier situación, la otra fuente va a seguir funcionando. ¿Ok? Ese es el beneficio que tiene conectar dos fuentes en paralelo, que si se retira una, no se va a interrumpir la corriente. Que tiene digamos, pues no tanto de perjudicial, pero sí que genera un costo adicional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues, necesariamente tenemos que tener dos fuentes. Este es un sistema, por ejemplo, que se utiliza en los hospitales. Los hospitales no se pueden dar el lujo de que la corriente, se fue la luz y entonces todo se paralizó, ¿cierto? Porque hay ciertos instrumentos que funcionan con corriente eléctrica, los respiradores funcionan con corriente eléctrica, las incubadoras para los bebés funcionan con corriente eléctrica, todos los sistemas que controlan las pulsaciones de las personas funcionan con corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, nada de eso se puede interrumpir o si no los pacientes se mueren. Por lo tanto, en los hospitales siempre existen sistemas de respaldo, ¿ok? Y pues lógicamente van a generar altos costos porque son implementos que están ahí por si acaso ocurre algo, ¿ok? Entonces, beneficios ya sabemos que nos permite mantener el flujo de la corriente, pero dificultades es que son costosos, ¿ok? ¿Qué pasa con el valor del voltaje cuando se conecta en paralelo? Entonces, cuando se conecta en paralelo, el voltaje del circuito es el de la fuente mayor. ¿Ok? Y si una de las dos fuentes tiene menor voltaje,
la de mayor voltaje alimenta a la de menor voltaje. ¿Hasta qué instante entonces la alimentará? Pues hasta que las dos fuentes llegan a nivelarse, es decir, llegan a tener un valor promedio. Por eso, en general decimos que cuando conectamos dos fuentes en serie, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de cada una de las fuentes. Podemos conectar más, ¿cierto? Hasta n fuentes. Pero cuando conectamos en paralelo, el voltaje total es el promedio de los voltajes de las fuentes. Ya sabemos que un promedio lo calculamos sumando los voltajes y dividiendo entre el número de voltaje, entre el número de fuentes. ¿Ok? Listo. Entonces, ejemplo, un circuito eléctrico se diseña para que funcione a 6 voltios. Punto seguido. Si se utilizan fuentes de 1,5 voltios, ahí pueden escribir entre paréntesis pilas, porque las pilas normales funcionan es así. ¿Cuántas pilas y de qué voltaje se deben colocar? Pues la situación es simple, ¿no? Sabemos que en este momento lo que se quiere es elevar el voltaje de una sola pila para que me dé los 6 voltios. Y ya sé que la forma de poder elevar el voltaje es si las conecto en serie. ¿Ok? Entonces, conectando las pilas en serie, pues voy a poder obtener una sumatoria de voltaje para tener un voltaje más alto. Entonces, ahora lo que tendríamos que saber es, bueno, ¿y cuántas pilas tengo que colocar? Es decir, ¿cuántas veces 1,5 tengo que colocar para que me dé los 6 voltios? ¿Sí? Entonces, sabemos que el número de pilas multiplicado por 1,5 me tiene que dar los 6 voltios. Este 1,5 que estaría multiplicando, lo pasaríamos a dividir y n sería igual a 6 dividido entre 1,5 y esto nos da 4. Significa que debemos conectar 4 pilas en serie para obtener los 6 voltios. Quedó eso sin decir. Bueno, entonces no nos quedó en la grabación. ¿Listo? Entonces, ya sabemos cuál es el beneficio y cuál es el problema de conectar dos fuentes en serie y en paralelo.
También podemos entonces conectar dos resistencias en serie o dos resistencias en paralelo. ¿Ok? Entonces, conexiones de resistencias en serie. Las resistencias las vamos a representar dentro de un circuito como un zigzag. ¿Listo? Entonces, siempre que veamos esta simbología, estamos representando una resistencia. Una fuente la vamos a representar en un circuito de esta forma. ¿Ok? Tenemos una barra grande y una barra pequeña. La barra grande pues va a indicar el polo positivo, la barra pequeña, el polo negativo. ¿Ok? Al igual que en las fuentes, pues dos resistencias están conectadas en serie si hacen parte del mismo hilo conductor. O sea que para que estén conectadas en serie, tendríamos que tener algo como esto. ¿Ok? Si sabemos que la corriente eléctrica va a ir por el hilo conductor, pues va a ocurrir exactamente igual que cuando yo tengo un tubo, ¿cierto? Y tengo un grifo. Entonces, esto que tenemos acá, esta resistencia, haría las veces del grifo, ¿sí? En el cual yo puedo reducir la velocidad con la que fluye el agua. Aquí también, cuando coloco una resistencia, lo que estoy disminuyendo es la velocidad con la que fluyen las cargas eléctricas. ¿Sí? Pero también debemos entender una cosa, y es que las cargas eléctricas no se van a quedar acumuladas. O sea que, por poner algo, si aquí yo tengo que están fluyendo 3 cargas eléctricas, ¿sí? Esas cargas eléctricas, a pesar de que exista esta resistencia, no se van a quedar acumuladas aquí atrás. Ellas van a fluir de todas formas. ¿Qué es lo que está haciendo entonces la resistencia? Lo que está disminuyendo es la intensidad con la que están fluyendo esas cargas. ¿Ok? Entonces, digamos que lo que hacen es disminuir la intensidad de esa carga eléctrica. Pero, al fin y al cabo, si aquí habían 3 cargas, cuando pasen de la resistencia tendrán que seguir las 3 cargas y después de la otra resistencia tendrán que seguir las otras 3 cargas. Como en una manguera, si yo tengo una manguera, le disminuyo el flujo del líquido, el líquido no se queda acumulado dentro de la manguera. Lo que va a ocurrir es que fluye con menor velocidad, ¿sí? Pero la cantidad de agua que entra tiene que ser igual a la cantidad de líquido que sale. No puede quedarse acumulado dentro del sistema. Aquí va a pasar lo mismo. ¿Ok? Entonces, podemos decir que la corriente que hay en este punto tiene que ser igual a la corriente que va a haber en este punto y tendrá que ser igual a la corriente que hay en ese tercer punto. ¿Listo? Menos de un minuto. Menos de un minuto. ¿Cuánto tiempo nos...? Uy, es que ya son las 3:30, niños. Bueno, Se nos fue. se nos fue el tiempo. Cuando uno la pasa bien, se le va el tiempo rápido. Ok, entonces, dejemos las conexiones en serie hasta ahí. Y para la próxima clase, entonces vamos a ver las conexiones en paralelo. ¿Está claro? Ok.